Bienvenidos a un nuevo video. Vamos aquí a hablar sobre los extremos de las funciones. Veremos que este video tiene varias definiciones y la idea es que en este video vamos a dejar unos cimientos que van a ser necesarios para esta nueva parte del curso, el cual consiste en relacionar la función con sus derivadas. ¿Listo? Dependiendo de la información que obtengamos de la derivada, vamos a conocer cosas de la función en sí. Entonces, comencemos con la definición de extremos absolutos o globales. Si tenemos una función con dominio D y C un número en D, vamos a decir que la función alcanza un máximo absoluto en el punto C o un máximo global, que es equivalente, si f de C es mayor o igual que f de X para todo X en D. Dicho de otra forma, el valor f de C es el valor más grande que alcanza la función en todo el dominio D. A ese número f de C se le conoce como el valor máximo. De forma análoga se define el valor mínimo de f, ¿sí? O si usted quiere el mínimo absoluto o global. Entonces, en este caso, pues tengo que f de C es menor o igual que f de X para todo X en D, ¿sí? Es decir, f en C es el valor más pequeño que alcanza la función en el dominio D. Vamos ahora a definir los extremos locales o relativos y vamos a tener que entender la diferencia entre el absoluto y el local. Ahora vamos a decir que una función f tiene un máximo local o relativo, cualquiera de los dos términos es correcto usar, en el punto x igual a c o en el número x igual a c, si existe un intervalo abierto completamente contenido en D, ¿sí? Un intervalo abierto AB completamente contenido en D, que contiene a su vez al número C y tal que f de C es mayor o igual que f de X para todo X de ese intervalo. Dicho de otra forma, usted tiene todo un dominio, vamos a decir que tienes un máximo relativo si existe un intervalito, o sea, un pedacito, una vecindad que está dentro completamente de todo el dominio, un pedacito, en el cual en esa vecindad el valor f de c es el más grande en toda esa pequeña vecindad. ¿Listo? De manera análoga se define el mínimo local o relativo. Otra vez necesito un intervalo abierto. Si existe un intervalo abierto AB completamente contenido en el dominio D y este intervalo pues contiene el número C, tal que ahora tengo que f de C es menor o igual que f de X para todo X en ese intervalo. Entonces nuevamente tengo una vecindad en la cual el valor f de C es el más pequeño en esa vecindad. Vecindad que está completamente contenida en todo el dominio D. Vamos con este esquema porque es muy importante entender la diferencia entre el extremo absoluto y el extremo local. Vamos a asumir que el dominio de una función f aquí para este esquema es todo el intervalo AB cerrado como lo tengo allá. ¿Listo? No es difícil darse cuenta que los extremos absolutos o relativos se están alcanzando en el punto A y E. ¿Sí? Note que f de E, que vendría siendo este valor acá, f de E es el más grande de todos, ¿sí? Así que f de E va a ser el valor máximo absoluto, mientras que f de A, que vendría siendo este valorcito que esté por aquí, este f de A va a ser el valor mínimo absoluto. Mientras que en C, D y G tengo extremos locales. Entonces, en este caso tengo un máximo local, mientras que en estos dos tengo un mínimo local, pero aquí pasa algo diferente que acá y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué aquí tengo un máximo local? Recuerde la definición. Habíamos dicho que si existe un intervalito, una vecindad que contenga el punto en el cual
ese valor sea el más grande de todos. Entonces, suponga que este es el intervalito abierto. Todos estos valores que están aquí tienen su imagen acá y su imagen siempre es más pequeña que este valor. Es decir, en esta pequeña vecindad, que por cierto está completamente contenida en todo el dominio, el valor C es el más grande de todos. Él es el jefe allí, él es el más grande, pero en este pequeño pedacito. Entonces, por eso esto es un máximo relativo. Análogamente para este, ¿sí? Aquí yo puedo definir también un intervalito en el cual este es el valor más pequeño en este intervalito. Usted va a decir, sí, pero este no es más pequeño que este. Sí, por eso este es local, mientras que este es global. Análogamente aquí, ¿listo? Todos estos valores son más pequeños, perdón, más grandes que este valor. Por eso este punto es un mínimo local, al igual que esto. Esto es un mínimo local. Ambos son mínimos locales. Quiero que note, por favor, que en este y este, todos son interiores, pero en este no existe derivada porque yo he colocado el dibujo pues para que así sea, así lo he colocado como un pico y ya sabemos que en los picos las funciones no tienen derivada porque las derivadas laterales no coinciden. Entonces, como no coinciden allí no hay derivada, ¿listo? Pero en estos puntos, o bien hay derivada y es nula, o bien no hay derivada. ¿Cómo sé que es derivada nula? Pues observe que la recta tangente en estos puntos vendría siendo algo como esto, ¿sí? Yo estoy haciendo este comentario porque quiero relacionar más adelante esto con la derivada, ¿bien? En estos puntos, la derivada, la tangente es de esta forma, y si la tangente es horizontal es porque tiene pendiente cero. Mientras que en este punto no hay derivada, es un punto interior en el que no hay derivada. Quiero que note otra cosa, y es que este punto E, que habíamos dicho que es el máximo absoluto, también se puede ver como un máximo local, a diferencia de este A. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo hacer cualquier vecindad y en cualquier vecindad, que por cierto está completamente contenida en todo el intervalo, él es el valor más grande, claro, pues de hecho es el máximo global, él es el valor más grande. Pero en este, que es el mínimo absoluto o global, no es un mínimo local. ¿Por qué? Porque yo aquí no puedo tener una vecindad, un intervalo completamente contenido en todo el dominio de la función donde él sea el más pequeño. Porque este intervalito no está completamente contenido, ¿sí? Note que aquí tengo puntos en los cuales la función no está definida. Entonces, como conclusión, tenemos lo siguiente. En resumen, tenemos f en A es un mínimo global, f en E es el máximo global. Note que estos dos son sí, en singular, porque solamente hay un valor que es el más grande de todos, ¿sí? Ahora, es posible que ese valor más grande de todos sí se alcance en varios puntos. Eso puede pasar, ¿sí? Pero igual como valor, solamente hay uno que sea el más grande de todos o el más pequeño de todos. Pero se puede alcanzar en diferentes puntos. F en C es un máximo local, ¿sí? Y F en D y F en G son mínimos locales. Estos de acá son mínimos locales, los cuales no tienen por qué tener el mismo valor, pero son mínimos locales. Quiero que observe entonces, pues, que en resumen, tenemos que la derivada en estos puntos era cero, ¿sí? Mientras que en esto, que es una esquina, no tengo derivada. En conclusión,
Los extremos absolutos o bien se dan en el borde o bien adentro del intervalo. Cuando se dan adentro del intervalo, ese extremo absoluto a la vez es un extremo local, ¿sí? Y el punto E. El punto E era el máximo local, pero por estar, perdón, máximo global, pero por estar adentro, en el interior de todo el intervalo, también se puede ver como un máximo local. Mientras que en A es un mínimo global, pero no es un mínimo local, ¿sí? Entonces, o bien el extremo, los extremos absolutos se alcanzan o en la frontera o adentro, y si se alcanzan adentro, pues a su vez son extremos locales. Cuando se alcanzan adentro, estos extremos locales o bien tengo derivada nula o no tengo derivada, que es lo que trato de mostrarle aquí. Todos estos se pueden ver como locales, todo esto pasó adentro, y o bien tengo derivada nula o no hay derivada. ¿Qué tal le parece esta pregunta? ¿Será posible que una función tenga como valor, un máximo y un mínimo local? La respuesta es sí. Mire usted que como valor, este número, llamémoslo, qué sé yo, L. F en C vale L. Y F en C es un máximo local. Pero F en G también vale L. Entonces, como valor, L es el mismo. Sin embargo, aquí en C, en X igual a C, se alcanza un valor máximo local, mientras que en X igual a G se está alcanzando un mínimo local, pero como valor, él coincide. ¿Listo? Es una pregunta un poco curiosa, pero sí puede darse ese caso y por eso los quise colocar a la misma altura para hacer el comentario. Vamos con estos tres ejemplos concretos, sencillos pero muy útiles. Vamos a definir F1, F2 y F3 como está aquí. Note que las tres funciones son diferentes porque tienen dominios diferentes y a observar lo que he escrito acá. Quiero que note que las tres funciones alcanzan el mínimo absoluto en x igual a 0. ¿Sí? O sea, este es el valor más pequeñito que las tres funciones alcanzan, que por cierto es 0. ¿Sí? El valor mínimo es 0 porque f de 0 vale 0. El valor mínimo es 0 y está siendo alcanzado en x igual a 0. Quiero que observe que los tres mínimos absolutos, como se están dando en el interior del dominio, pues son a su vez mínimos locales. Claro, porque siempre aquí puede colocar un intervalito completamente contenido en el dominio, en el cual él es el más pequeño. ¿Sí? Así que ese mínimo absoluto es a su vez un mínimo local, y en este caso la derivada en este mínimo local es 0. Pues notará que la derivada en los tres casos es 2x y evaluada en el punto 0 pues da 0, ¿verdad? Si la recta tangente aquí es horizontal. Muy bien. Por otro lado, F1 y F2 no tienen máximo absoluto, pero por razones diferentes. Quiero que note que en F1 la función nunca para de crecer, ella sigue creciendo, 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 porque F1 está definida para todos los números reales. Luego usted no puede decir, no, el máximo está por aquí en 10 millones, evalúe 10 millones, ese es el valor más grande. No, porque si usted le evalúa en 10 millones uno, pues ya le da un valor más grande y así sucesivamente. Así que F1 no tiene máximo absoluto. F2 tampoco lo tiene. Si usted cree que el valor máximo absoluto se está alcanzando en 1 y en menos 1, es falso, porque el 1 y el menos 1 no hacen parte del dominio de F2. Luego, F2 tampoco alcanza ese máximo absoluto.
mientras que F3 sí lo alcanza. Más aún, alcanza ese valor máximo, el cual como valor es un único, el valor más grande es el número uno, pero él está siendo alcanzado en dos puntos, en el menos uno y en uno, porque si usted evalúa f en menos uno y en uno, pues ambos te dan uno. Y en este caso, el menos uno y el uno sí pertenecen al dominio de la función f3. Luego, esta función que está definida en el intervalo cejado, menos uno y uno, sí alcanza sus extremos, ¿sí? Esta función, note que está definida en un abierto y en este caso, pues esta función no alcanzó los extremos y esta también está definida en un abierto, sí, porque recuerde que esto usted lo puede ver como menos infinito, infinito. Esta función tampoco alcanza ambos extremos, solamente alcanza el mínimo al igual que esta.